En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Ana se encontraba frente a la puerta de un café que conocía demasiado bien. De repente. Un grito rompió el aire: "El lesbiana de mierda". Seguido de un puñetazo que la derribó al suelo. Pero lo que nadie esperaba era que el agresor fuera su propio hermano. Desatando una cadena de eventos que destrozaría su familia para siempre. Ana se levantó tambaleante, con la sangre goteando de su labio partido. Y en ese instante, decidió que no huiría más. Habían pasado 10 años desde que Ana dejó atrás los pasillos del instituto donde María la había convertido en el blanco de todas las burlas. Aquellos días de aislamiento. De notas crueles en su taquilla y empujones en el recreo. Habían forjado en ella una armadura de silencio. Ahora, a los 28 años, Ana trabajaba como profesora de literatura en un colegio de barrio. Intentando reconstruir su vida en una ciudad que aún susurraba prejuicios en cada esquina. Pero el destino, caprichoso como siempre, la había llevado de vuelta a los ecos de su pasado. Laura, la hermana menor de María, entró en su vida como un torbellino inesperado. Se conocieron en una conferencia sobre derechos LGTB en la Universidad Complutense. Laura, con su cabello rubio corto y su energía arrolladora, defendía con pasión la igualdad en un panel de debate. Ana, sentada en la audiencia, sintió un escalofrío al reconocer el apellido, García. Era imposible no recordarlo: María García había sido la reina del instituto. La que lideraba las risas cuando Ana besó accidentalmente a una amiga en una fiesta. Pero Laura era diferente, abierta. Valiente. Y abiertamente lesbiana. Al final del evento, Laura se acercó a Ana con una sonrisa que iluminaba la sala. «Me ha encantado tu intervención en las preguntas», dijo, extendiendo la mano. Ana dudó. Pero el toque fue eléctrico. Charlaron durante horas en un bar cercano. Hablando de libros, de luchas personales y de cómo Madrid, a pesar de su progreso, aún albergaba rincones oscuros de intolerancia. Ana no mencionó el pasado, no quería contaminar ese momento de conexión genuina. Pero en su interior, un conflicto comenzaba a bullir. ¿Cómo podía sentir atracción por la hermana de su verdugo? Los días siguientes fueron un torbellino. Laura la invitó a un paseo por el Retiro, donde caminaron de la mano entre los jardines, riendo de anécdotas triviales. Ana se sentía viva por primera vez en años. Pero cada mirada de Laura avivaba el fantasma de María. Recordaba las noches en vela, llorando en su habitación mientras sus padres, conservadores y católicos devotos, ignoraban sus súplicas de ayuda. «Son cosas de adolescentes», decían, sin saber que su hija se ahogaba en un mar de dudas sobre su identidad. Una tarde, mientras compartían un café, Laura confesó su propia historia. «Mi familia es complicada. Mi hermana mayor, María, es muy tradicional. Siempre me ha juzgado por ser quien soy». Ana sintió un nudo en la garganta. Debería contarle. La tentación de revelar la verdad era abrumadora. Pero el miedo a perder esa naciente relación la detenía. En cambio, optó por el silencio. Un silencio que pesaba como una losa. El conflicto interno de Ana se intensificaba. Por las noches, soñaba con María riéndose de ella. Pero ahora Laura aparecía en esos sueños, ofreciéndole una mano salvadora.
Se preguntaba si esto era venganza o amor real. Estaba traicionando su propio dolor al enamorarse de Laura. La sociedad madrileña, con sus manifestaciones por el orgullo pero también sus susurros en las cenas familiares, no facilitaba las cosas. Ana asistía a terapia, donde su psicóloga la animaba a confrontar el pasado. Pero cada sesión terminaba en lágrimas. Un día, Laura la invitó a una cena en su apartamento. La atmósfera era íntima, velas, vino tinto y música suave de flamenco moderno. Se besaron por primera vez. Un beso que borró temporalmente los demonios de Ana. Pero al día siguiente, la realidad golpeó. Recibió un mensaje de su madre: tenemos que hablar de tu estilo de vida. Tu hermano está furioso. Ana sabía que su familia, arraigada en valores tradicionales, nunca aceptaría su orientación. El puñetazo de su hermano en el café no era más que el comienzo. Mientras tanto, Laura enfrentaba sus propios demonios. Su relación con María era tensa, su hermana, casada con un hombre conservador y madre de 2 hijos. La criticaba constantemente por elegir ser lesbiana. Es una fase, le decía María. Laura, sin embargo, se mantenía firme, trabajando como activista en una ONG por los derechos LGTB. Pero conocer a Ana la hacía cuestionarse si valía la pena el aislamiento familiar. Ana decidió dar un paso adelante. Invitó a Laura a un evento cultural en el Matadero. Un antiguo matadero convertido en centro artístico. Allí, entre exposiciones de arte contemporáneo, Ana confesó parte de su pasado: fui acosada en el instituto por ser quien soy. Laura la abrazó, sin saber que su propia hermana era la culpable. Ese abrazo fue un bálsamo, pero también una semilla de duda. ¿Cuánto tiempo podría mantener el secreto? El clímax de esta primera etapa llegó cuando Ana recibió una llamada inesperada de María. Sé que estás saliendo con mi hermana, dijo la voz fría al otro lado del teléfono. Ana se quedó helada. ¿Cómo lo sabía? María había visto una foto en redes sociales. Aléjate de ella, o te arrepentirás. La amenaza reavivó el trauma, pero también encendió una chispa de rebeldía en Ana. No huiría esta vez. Ana colgó el teléfono con manos temblorosas, el corazón latiéndole como un tambor enloquecido. María no había cambiado, su voz aún destilaba el mismo veneno que en el instituto. Pero ahora, con Laura en medio, el conflicto se volvía personal y peligroso. Ana decidió confrontar a Laura esa misma noche, sabiendo que la verdad podría destruir todo lo que habían construido. En el apartamento de Laura, en el barrio de Malasaña, el ambiente era bohemio, paredes con pósters de manifestaciones y estanterías llenas de libros sobre feminismo. Laura preparaba una cena sencilla: paella vegetariana, mientras tarareaba una canción de Rosalía. Ana entró, forzando una sonrisa. Pero Laura notó inmediatamente la tensión. ¿Qué pasa? ¿Amor?, preguntó, dejando la cuchara y acercándose. Ana respiró hondo y lo soltó: tu hermana María me acosó en el instituto. Me hizo la vida imposible porque soy lesbiana. Laura se quedó pálida, sentándose en el sofá como si le hubieran quitado el aire. No puede ser. María siempre ha sido dura. ¿Pero acosarte? Dios mío. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba discusiones familiares donde María defendía valores tradicionales.
Ana la abrazó. Pero el abrazo se sentía frágil. Como si un movimiento en falso pudiera romperlo. Laura se debatía internamente, amaba a su hermana. A pesar de todo. Pero también amaba a Ana. ¿Cómo elegir? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura confrontó a María en una cena familiar en la casa de sus padres en las afueras de Madrid. La mesa estaba puesta con platos típicos, tortilla de patatas, jamón ibérico. Pero la atmósfera era tensa. Ana me ha contado todo, dijo Laura. Su voz firme. María negó al principio. Riendo nerviosamente, eran bromas de adolescentes. No seas dramática. Pero bajo la presión. Admitió parte de la verdad, pensaba que era una fase. Que necesitaba corregirse. Los padres, católicos practicantes, se mantuvieron en silencio. Pero su desaprobación era palpable. Ana, por su parte, lidiaba con su propia familia. Su hermano, Javier, el que la había golpeado en el café, la visitó en su piso en Lavapiés. Mamá me pidió que hablara contigo, dijo, con los puños cerrados. Ana lo enfrentó. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué soy lesbiana? Javier explotó. Es contra natura. La familia te necesita normal. Ana sintió el peso de años de represión. Su padre, un militar retirado, siempre había impuesto reglas estrictas. Y su madre, devota, rezaba por su salvación. Decidió cortar lazos temporalmente. Un acto de autodefensa que la dejó destrozada. Mientras tanto, la relación entre Ana y Laura se tensaba. Salían a caminar por la Gran Vía. Pero las conversaciones giraban en torno al conflicto. Laura defendía a su hermana. María ha cambiado. Tiene hijos ahora. Ana se sentía traicionada. ¿Cambió? Me amenazó por teléfono. El dilema moral era claro. ¿Podía el amor superar el rencor? Laura se cuestionaba si su atracción por Ana era genuina o una forma de rebelarse contra su familia. Un giro inesperado llegó cuando María invitó a Ana a una reunión, para aclarar las cosas. Se encontraron en un parque en Chamberí, bajo los árboles frondosos. María, ahora una mujer de 30 años con aspecto cansado, madre de gemelos, se disculpó a medias. Lo siento si te herí. Pero eran otros tiempos. Ana no aceptó. No fueron tiempos. Fuiste tú. La conversación escaló a gritos, atrayendo miradas de transeúntes. María reveló su propio secreto. Yo también tuve dudas en el instituto. Pero las reprimí. Ana se quedó atónita. ¿Era eso una excusa o una confesión? Laura, al enterarse, sintió una oleada de confusión. Su hermana había proyectado sus inseguridades en Ana. Esto avivó su propio conflicto interno. Siempre había admirado a María. Pero ahora veía grietas en esa imagen. Decidió tomar distancia de su familia, mudándose temporalmente con Ana. Pero el precio era alto, llamadas constantes de sus padres, acusándola de destruir la unidad familiar. Laura lloraba por las noches, cuestionando si valía la pena. Ana, sintiéndose culpable, propuso una terapia de pareja. En las sesiones en un centro en Sol, exploraron sus traumas. La terapeuta les hizo ver que el amor no era una venganza, sino una elección. Pero fuera de la terapia,
La sociedad madrileña les recordaba los prejuicios, miradas en el metro. Comentarios en el trabajo. Ana perdió una amiga cercana que no aprobaba mezclarse con la familia del enemigo. El clímax de esta fase llegó en una manifestación por el orgullo en Chueca. Ana y Laura marchaban juntas. Banderas arcoíris en mano. Cuando se toparon con María y su marido. La confrontación fue inevitable, María acusó a Laura de traición. Y Ana defendió su relación. En medio del caos. Laura tomó una decisión, elijo a Ana. Pero al volver a casa. Encontró un mensaje de su madre, si sigues con esto. No vuelvas. El daño estaba hecho. Laura leyó el mensaje una y otra vez. El teléfono temblando en su mano. Elegir a Ana significaba perder a su familia. Un precio que no había anticipado tan alto. Pero retroceder ahora sería traicionar su propia identidad. Ana. A su lado. La consoló. Pero en su interior. Dudaba si su amor era lo suficientemente fuerte para soportar esta tormenta. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Vivían juntas en el piso de Ana. Un pequeño apartamento en el multicultural barrio de Usera. La rutina diaria era un bálsamo, desayunos compartidos. Paseos por el río Manzanares. Pero las sombras del conflicto persistían. Laura perdió su trabajo en la ONG cuando su jefe, influenciado por rumores familiares, la despidió bajo pretextos. Madrid es progresista. Pero no tanto. Murmuró Laura con amargura. Ana. Para apoyarla. Compartió sus ahorros. Pero el estrés financiero avivaba tensiones. María no se rendía. Enviaba mensajes a Laura. Alternando súplicas y amenazas, piensa en tus sobrinos. Necesitan una tía normal. Laura bloqueó el número. Pero el daño emocional era profundo. Soñaba con su infancia. Jugando con María en la playa de Valencia durante las vacaciones familiares. Ahora. Esa hermana era una extraña. El conflicto moral la carcomía, ¿era correcto cortar lazos por amor? ¿O era egoísmo? Ana enfrentaba sus propios demonios. Su hermano Javier la visitaba esporádicamente. Intentando razonar. En una ocasión. Trajo a su padre. Quien con voz grave dijo, la Biblia no miente. Hija. Esto es un pecado. Ana explotó, mi amor no es pecado. La discusión terminó con la puerta cerrándose de golpe. Dejando a Ana en lágrimas. Decidió escribir una carta a su familia. Explicando su orientación y pidiendo aceptación. La respuesta fue silencio. Un silencio que dolía más que las palabras. En medio de esto. La relación de Ana y Laura florecía en momentos inesperados. Una noche. En una fiesta en Lavapiés. Bailaron hasta el amanecer. Olvidando el mundo. Pero al día siguiente. La realidad volvía, una llamada anónima con insultos homófobos. Probablemente de conocidos de María. Laura se preguntaba si valía la pena la lucha, Ana. Si su pasado la condenaba a repetir ciclos de dolor. Un giro dramático ocurrió cuando María apareció en la puerta de su apartamento. Llorando. Confesó, estoy divorciándome. Mi marido me engañaba. Y ahora veo que reprimí mis propios sentimientos. Ana y Laura se quedaron mudas. ¿Era esto una trampa o una revelación genuina? María admitió que en el instituto había sentido atracción por chicas. Pero el miedo la hizo atacar a Ana.
Te envidiaba por ser valiente. Laura abrazó a su hermana. Pero Ana se mantuvo distante. El rencor aún fresco. Esta confesión abrió una brecha. Laura quería reconciliarse con María. Pero Ana veía peligro, ¿y si es manipulación? El dilema ético era claro, perdonar o protegerse. En terapia, exploraron el perdón como un acto de liberación. Pero Ana luchaba con la idea. ¿Perdonar a María significaba traicionar su propio sufrimiento? Mientras tanto, la presión social aumentaba. En el trabajo de Ana, rumores sobre su relación llegaron al director. Un hombre conservador. La pusieron en observación, amenazando su estabilidad. Laura encontró un nuevo empleo en una librería. Pero el salario era bajo. Juntas, asistieron a grupos de apoyo LGTB en Madrid, donde compartieron historias similares, encontrando consuelo en la comunidad. El punto álgido llegó en una cena improvisada con María. En un restaurante en La Latina. Intentaron dialogar. María se disculpó sinceramente, fui una cobarde. Ana, con voz temblorosa, aceptó parcialmente, no lo olvido. Pero intentaré superarlo. Laura mediaba. Pero el aire estaba cargado de tensión. Al final, María se fue, dejando una promesa de cambio. Pero esa noche, Ana y Laura discutieron. Laura quería más cercanía familiar. Ana temía el riesgo. La resolución parcial vino con una decisión audaz de Laura: organizar una reunión familiar ampliada, incluyendo a los padres de Ana. Es hora de confrontar todo, dijo. Ana accedió a regañadientes, sabiendo que esto podría ser el fin o el comienzo. La reunión se llevó a cabo en una casa rural en las afueras de Toledo. Un intento neutral de terreno. Ana y Laura llegaron juntas, manos entrelazadas, enfrentando a sus familias como un frente unido. Pero el aire estaba espeso con anticipación. Los padres de Laura, devotos y tradicionales, miraban con desaprobación. Los de Ana, rígidos y silenciosos. María estaba allí, con sus hijos, intentando mediar. El shock inicial vino cuando el padre de Ana explotó: esto es una aberración, desatando una tormenta de acusaciones. Laura defendió su amor: no es una elección. Es quien soy. Su madre lloró, recordando la educación católica. María intervino: yo también luché con esto. Mamá. Ana no es el enemigo. Ana sintió una mezcla de gratitud y resentimiento hacia María. El debate escaló, tocando temas profundos: la Biblia versus la ciencia, tradición versus progreso. Javier, el hermano de Ana, se unió a la refriega, acusando a Laura de corromper a su hermana. En medio del caos, Ana tomó la palabra: he sufrido por años por ser quien soy. No pediré perdón. Sus palabras resonaron, silenciando la habitación. Laura la apoyó, compartiendo su propia historia de aislamiento. Los niños de María, inocentes testigos, preguntaron por qué pelean. Eso ablandó corazones. Los padres de Laura admitieron miedos, no odio. Pero el padre de Ana se mantuvo firme, saliendo de la habitación. De vuelta en Madrid, el aftermath fue brutal. Ana perdió contacto con su padre.
Un corte que la dejó devastada. Laura. Sin embargo, vio un cambio en María. Su hermana comenzó a asistir a terapias, explorando su propia identidad. Quizás sea bisexual, confesó María en una llamada. Laura se sintió aliviada. Pero Ana dudaba, ¿es genuino o conveniencia? El conflicto interno persistía. Ana se preguntaba si había sacrificado demasiado por amor. La sociedad no ayudaba. En las noticias, debates sobre leyes LGTB en el Congreso avivaban tensiones. Ana y Laura marcharon en protestas, encontrando fuerza en la multitud. Pero en casa, las discusiones continuaban. Laura quería hijos algún día, Ana temía el rechazo familiar. ¿Valía la pena el dolor? Un vitrael inesperado vino de Javier, filtró detalles de la relación a amigos comunes, causando ostracismo social. Ana confrontó a su hermano en un café, «Me has traicionado». Javier, arrepentido, admitió, «Tenía miedo de perderte». Pero el daño estaba hecho. Ana decidió mudarse con Laura a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. En la mudanza, reflexionaron sobre sus elecciones. Laura sacrificó su cercanía familiar, Ana, su estabilidad emocional. Pero en Barcelona, con su vibrante escena LGTB, encontraron paz temporal. Asistieron a festivales. Hicieron nuevos amigos. Sin embargo, María las visitó, pidiendo perdón completo. Ana, después de días de agonía interna, aceptó, «Te perdono. Pero no olvido». El clímax emocional llegó en una boda simbólica entre Ana y Laura, en una playa catalana. Amigos las rodeaban, pero familias ausentes. Laura lloró de felicidad mezclada con tristeza. Ana, fuerte, prometió, «Elegimos nosotras». Pero la noche trajo dudas, ¿habían pagado un precio demasiado alto? Años después, en una Barcelona soleada, Ana y Laura habían construido una vida juntas, un hogar acogedor en Gracia. Carreras estables, Ana como escritora, Laura como terapeuta LGTB. Pero las cicatrices permanecían. María, ahora abiertamente bisexual y divorciada, visitaba ocasionalmente, reconciliada pero distante. Las familias se habían suavizado, los padres de Laura aceptaban visitas esporádicas, los de Ana, un frágil contacto. Sin embargo, el viaje había costado amistades, salud mental y años de lucha. Ana reflexionaba en su diario, «Elegí el amor. ¿Pero fue la decisión correcta?». Laura, leyendo sus palabras, la abrazaba, «Sobrevivimos. Pero en momentos solos». Cada una cuestionaba las alternativas, ¿y si Ana hubiera rechazado a Laura? ¿Y si Laura hubiera elegido familia? Los dilemas éticos persistían, recordándoles que la vida no era blanco y negro. En una conferencia sobre acoso LGTB, Ana compartió su historia publicly, inspirando a otros. Laura la apoyaba desde el público, orgullosa. Pero al final, una pregunta de la audiencia resonó, ¿valió la pena el dolor? Ana sonrió, sí. Porque nos encontramos. Sin embargo, internamente, el debate continuaba. La sociedad española había avanzado, leyes más inclusivas, mayor aceptación. Pero en rincones conservadores, prejuicios perduraban. Ana y Laura se convirtieron en mentoras.
ayudando a jóvenes en situaciones similares, pagando adelante el apoyo que ellas necesitaron. Al final, sentadas en una terraza con vistas al mar, Ana miró a Laura: hicimos elecciones audaces. Laura asintió. Pero el silencio hablaba de sacrificios. La historia no terminaba en felicidad absoluta, sino en una paz ganada con esfuerzo. ¿Fue correcto que Ana perdonara a María? ¿O debería haber priorizado su propio dolor sobre la reconciliación familiar?